agradezco mucho la invitación aquí a mi tierra, que yo soy de Michoacán, aunque sea del lado de Jalmich, pero siempre me da gusto venir a Morelia. Entonces, gracias por la invitación y gusto por estar aquí. Bien, en la medida que la Universidad Moreliana tiene 100 años recién conmemorados, es evidente que no tuvo universidad en la época colonial. Entonces, aquí lo que hubo fue un buen número de colegios. Los colegios de la época virreinal, depende de los criterios que se usen, superaron los 50. Y el gran problema es de dos tipos. Es decir, hay dos tipos de problemas en relación con los colegios. No tenemos ni siquiera un censo completo. Por otra parte, los colegios no eran instituciones estáticas que anduvieran, que una vez creadas cuajaban para siempre, cambiaban de sede, de administrador, de finalidad, de todo. Entonces, ¿es el mismo colegio o es uno nuevo, etcétera? Y el otro gran problema es la historiografía. La historiografía tiende a ver gloriosos todos los colegios y todas las universidades, y entonces, y además, darles fecha de fundación lo más antigua que posible. Si no me acusan de sexista, digo que los colegios y las universidades, a diferencia de muchas mujeres, en vez de quitarse la edad, se la quieren aumentar. Y a veces se la aumentan exageradamente. Yo he visto colegios novohispanos fundados por los jesuitas en 1540. Y si no me equivoco, la orden fue aprobada por el Papa en 1544 y los primeros llegaron a México en 1570. Obviamente, con estas historias de los colegios y de las universidades, pues no avanzamos mucho. Es necesario, pues, hacer un censo de colegios y un censo de fuentes. Vámonos a las fuentes, no a lo que dijo el erudito decimonónico que quiso ponerle, como se dice, mucha crema a sus tacos, ¿verdad? Entonces hay que revisar. No es necesario que un colegio sea grande, genial y extraordinario para que merezca estudio. Hay que estudiarlos tratando de entender lo que fueron, cómo funcionaron, bien, malo, regular y un poco todo eso. Otro problema también historiográfico es el de los mitos. El doctor Ricardo León, que anda por aquí, pudo constatar que el colegio de San Nicolás, según la historiografía tradicional, es un proto-seminario. Se adelantó el Vasco de Quiroga a crear seminarios. ¿Por qué? Porque fundó un colegio para clérigos, pero eso sabía en toda la Europa cristiana. Lo que hace un seminario conciliar es que se mantenga con dinero de la iglesia, no de particulares. La prueba es que don Vasco no fundó el colegio seminario de San Nicolás, que el colegio seminario tridentino se fundó en 1770, poco más o menos en esta ciudad. Cuando algún obispo quería convertir el colegio de San Nicolás en seminario tridentino,
¿no? El cabildo le decía que no. Entonces es necesario distinguir muy bien cuántos colegios y a qué se llama colegio. Hoy hablamos, por ejemplo, de un colegio de notarios. ¿Y quién ha estudiado en un colegio de notarios o un colegio de arquitectos? Los que nos interesan en este caso son los colegios de enseñanza o de vida común de estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? La palabra colegio viene de colegiado, de cuerpo colegiado, de colectivo. Entonces, originalmente, los colegios eran colectivos de estudiantes viviendo bajo un mismo techo y haciendo vida común, sostenidos con las rentas de un fundador benéfico, e iban a estudiar a la universidad, no tenían cursos. Hoy decimos que es un colegio y nos imaginamos una escuela privada, porque las del gobierno, como se dice en mi pueblo, son escuelas. Y los colegios son los privados. Los colegios de enseñanza, ya sea de una asociación o de un convento masculino o femenino. Entonces la palabra colegio actualmente es, en nuestro medio, una escuela privada. Pues para irnos a la época colonial o a la época virreinal, hay que ver qué colegio significaba una infinidad de cosas y que había toda clase de tipos de colegios, incluso los colegios que tenían algo que ver con los estudiantes o con la enseñanza. Y repito, porque había colegios que eran como casas de asistencia para estudiantes. Entonces, no necesariamente un colegio impartía docencia. Esto es fundamental. Lo fundamental del colegio es el cuerpo colegiado, el colectivo. Entonces, por ejemplo, si vamos a la antigua diócesis de Michoacán, salen arriba de 15 colegios, de todos tipos. Puedo repasar un poco. De jesuitas estaba el de Pátzcuaro, fundado en el siglo XVI, León en el XVII, Guanajuato 3 días antes de la expulsión, casi en 1767. Creo que lo mismo pasó con San Luis Potosí y con Valladolid. Son colegios en su mayoría tardíos. Los franciscanos tenían uno en Celaya desde el 17, los oratorianos, el famoso de San Miguel el Grande, los agustinos, que estuvieron tan implantados en Michoacán, por lo menos en Tiripetío, que es muy temprano, Cuitzeo, Tacámbaro, Yuriria y Valladolid. Los carmelitas parece que también tenían colegio en Valladolid. La Orden de la Merced tenía colegio, que allí estudió Morelos, como podemos ver por su tesis al terminar el curso de artes, está en el colegio de los mercedarios. Que yo sepa, no existe muchas líneas sobre cuál era el papel de ese colegio a fines del 18 y principios del 19. Pero además estaban dos importantísimos colegios del clero secular: Pátzcuaro, Valladolid, es decir, emigró de Pátzcuaro San Nicolás, y el Seminario Conciliar en 1770. Entonces, como ven, solo en el obispado michoacano y en la ciudad de Valladolid había todo esto, sin contar los colegios para niñas
que es otro mundo por estudiar y en el que no se enseñaba siempre a las niñas a leer y escribir. Con frecuencia a eso que todavía se sigue diciendo con un buen toque de machismo, actividades propias de su sexo. Entonces hay que ver primero la cantidad de colegios. Hay que buscarles su familiaridad con unos cuantos modelos, pero ante todo hay que tener en cuenta varios factores. Y para eso me refiero a un artículo de Víctor Gutiérrez que está en la red hacia una tipología de los colegios coloniales. Él dice que hay que estudiar al menos 4 factores y los 4 se tienen que estudiar conjuntamente. Primero, ¿quién los financió y quién era el titular de ese colegio? Colegio sin rentas, sin bienes, no es colegio. Si ustedes se fijan, la palabra fundado es prima de la palabra fondos. Un colegio sin fondos no está fundado. Entonces, los colegios de la compañía fueron tan tardíos porque no aceptaba embarcarse en el asunto hasta que no veía suficientes fondos. Por eso esos edificios tan notables que basta ver esta iglesia o ex iglesia y el colegio de al lado. Entonces, la primera cuestión es ¿qué fondos tiene? Hay que seguir el dinero, como dicen los gringos, de dónde salió el colegio. Luego, ¿a quién le toca? Por ejemplo, los jesuitas fundaban colegios de 2 formas. Colegios de la orden que fundaban con dinero que les daban bienhechores, pero que eran de ellos. Y eso es sinónimo de convento, donde tenían una casa dotada, decían, tenemos una casa fundada, un colegio. En cambio, al lado de los conventos de jesuitas estaban los colegios que tenían renta propia, pero que los jesuitas los administraban. Entonces ahí la renta no era de los jesuitas, era del propio colegio. ¿Qué pasó con San Ildefonso de México? ¿Qué pasó con el de Zacatecas? ¿Qué pasó con tantos de Lima? Que eran colegios administrados por la compañía. Y entonces, cuando el rey confiscó todos los bienes de los jesuitas, en 1767, muchos colegios dijeron, mucho cuidado, yo tengo mis rentas y estas rentas no son de la compañía. Y por eso siguieron existiendo. Está el de San Gregorio, que duró hasta 1860, el colegio para nobles indígenas, y que al tener renta propia no se cerró, sino continuó funcionando. Entonces, el tema de la renta es capital. Cuando se dice que los mercedarios tienen un colegio en Valladolid, ¿qué cosa con esa renta? ¿De dónde salió o no tienen renta y se llaman impropiamente colegios? Hay que ver que las órdenes religiosas tenían estudios, es decir, lugares donde formar a sus
miembros de su orden, y esos estudios a veces los abrían a laicos. Entonces, en Valladolid, donde estudió Morelos, ¿era un colegio con renta o era simplemente el estudio de la orden abierto para los jóvenes? San Nicolás, en cambio, era un colegio con rentas, tenía titularidad del rey y en principio era el propio colegio el que las administraba, aunque entiendo que era más bien el cabildo. Entonces, ahí están las rentas y las rentas se cuentan por separado. La Universidad de México tenía sus rentas, pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, algo capital es donde no hay rentas propias, no hay propiamente colegio. Puede ser el estudio de la orden, puede llamársele colegio un poco por extensión, pero este sería el primer punto a definir. El segundo punto es quién lo gobierna y quién administra esas rentas. Es decir, en los colegios de los jesuitas, aunque tuvieran renta propia, todo lo gobernaban los jesuitas. En cambio, en los colegios seculares, como el Colegio de Santos en México, los propios colegiales se gobernaban, administraban sus rentas y se ocupaban de todos los asuntos. Entonces, allí es un punto también muy importante. Es raro que las órdenes religiosas permitieran que un colegio se administrara por la ley. Entonces eso da una característica singular a los colegios de las órdenes religiosas. ¿Qué pasa con los colegios seminarios? Se fundan con bienes eclesiásticos. O sea, cada clérigo tiene que dar de lo que tiene por beneficio una parte de los diezmos o de las subvenciones que le tocan por su ministerio. Entonces, no es que lo haya fundado, a lo mejor sí lo fundó un obispo, pero no en el sentido de darle fondos. Era como, así como hoy hablamos de dinero público, podríamos decir, los seminarios conciliares se fundaban con dinero público de la iglesia, no con donativos privados. Entonces eso hacía que el colegio seminario tuviera un estatus al nivel de otras instituciones episcopales, al nivel del cabildo, etc. Tenían rentas eclesiásticas y las gobernaba el obispo a través del rector que él decía. Entonces, el otro punto muy importante es para quién era un colegio, quiénes eran sus beneficiarios. Por decir algo, el Colegio de Santos solo admitía a bachilleres, o sea, era un colegio de posgraduados, era para apoyarlos a que obtuvieran sus grados de licenciado y de doctor, pero ya eran bachilleres. En cambio, los de jesuitas solían admitir niños hasta de 11, 12 años que empezaban por estudiar gramática latina. Entonces hay toda clase de beneficiarios. En el caso de los colegios de niñas, hay que ver si es de niñas nobles, si es de niñas mestizas, hijas de la nobleza indígena, o un poco qué es lo que se pide como requisito para admitir a ser parte de un colegio, de ese colectivo que es un colegio.
Nadie puede decir yo soy un colegio de uno solo, es un contrasentido. Entonces hay que tener en cuenta rentas, gobierno y administración, beneficiarios y luego algo fundamental, si un colegio tiene solo régimen de residencia, ¿qué les decía yo? Son pensiones de estudiantes que cursan en otra parte o son colegios con enseñanza. Entonces, estos cuatro aspectos, este sería el cuarto, es un colegio residencia o un colegio de docencia. O las dos cosas pueden ser. Entonces, el mundo de los colegios tiene que resolver para cada caso estos cuatro aspectos. Pero tiene que comenzar por ver dónde hay fuentes, aunque sean empresas, y para qué nos alcanzan. Si yo quiero contar los colegiales que había y no tengo registros de matrículas, pues está difícil. Entonces hay que ver las fuentes para qué nos ayudan. Pero para eso tenemos que tener una idea general, pero más o menos precisa, de los estilos de colegios que había para ver el que vamos a estudiar, cómo lo vamos a organizar. Entonces, hay otro aspecto fundamental. Durante siglos solo se estudiaba quién lo fundó, qué rentas tenía, cuántos estudiantes, qué celebridades estudiaron en ese colegio. Hoy nos importa eso, pero nos importa fundamentalmente el lugar de esas instituciones en una sociedad dada. Tengan en cuenta una sociedad en donde, poniéndonos optimistas, el 10% sabía leer y escribir. Esos 10% ya eran de algún modo parte de una élite. Entonces los colegios son centros formadores de élites. Hay un estatuto del Colegio de San Nicolás de México que dice, si tú vas por la calle con tu vestido de colegial y tu toga y va pasando otra gente, tú no te bajes de la calle, él se tiene que bajar. O sea, nada de cortesía, estatus. Entonces los colegios dan estatus y hay que tener eso presente. Ser colegial es ya el camino a muchos beneficios sociales, de los que por lo general solo gozaba, y esto es algo fundamental, la casta de origen español o la que no se había emprietecido mucho, ¿verdad? Ya ven esta cuestión de que había que casarse con güeros o güeras para blanquear. Entonces, esto era la vida de todos los días hoy, no lo digamos en otro tiempo. Entonces, hay otro tema. Muchos colegiales, pero no todos, aspiraban a graduarse en la universidad. Y esa es la segunda parte de esta charla, que era la universidad. Entonces, ahora sí, me voy a referir, y esto es un pequeño comercial, a este libro un poquito pesado, que voy a dejar un ejemplar aquí para la biblioteca. Se llama El poder de las letras, por una historia social de las universidades de la América Hispana en el periodo colonial. Lo hicimos entre Víctor Gutiérrez y yo. Digamos, él participó básicamente en la organización de los materiales
y en todos estos organización de las fuentes, cotejar las bibliografías y todas estas cosas. Entonces el libro salió el año pasado, después de muchas batallas, y la idea es proponer aquí un acervo de fuentes, un acervo de bibliografía y un replanteamiento. Hay que decir que durante casi todo el siglo XX la historia de las universidades se construyó, con honrosas excepciones, a partir de documentos de carácter legal, cédulas reales, bulas papales, constituciones, estatutos, etc. Entonces, los historiadores de las universidades se leían los estatutos y las cédulas, hacían un resumen y ya estaba la historia de la universidad. Entonces, si ahí decía que habría 10 cátedras de griego, pero nunca hubo renta para comprarlas, para pagar 10 catedráticos de griego, pues esas historias dicen que había 10 cátedras de griego. Entonces toman a pie juntillas los buenos deseos de unos estatutos o constituciones. Es algo que es de enorme utilidad, pero que tenemos que ver con mucho cuidado. El libro se divide, aparte de un preámbulo, en 3 partes. La primera se llama Repensar la historia de las universidades colombianas. Esto vale también para los colegios, en tanto que centros formadores de élites. La segunda parte es las ciudades, las universidades, las fuentes. La tercera, manuscritos e impresos, una guía documental. Entonces, el libro tiene 969 páginas, número cabalístico, y un tercio es para la primera parte, otro la segunda y el otro la tercera. Ustedes pueden ver que hubo universidades en una quincena de ciudades colombianas. Aquí ven las claves, las que tienen una coronita es que es una universidad del rey. Las que tienen el escudo jesuítico, obviamente universidad jesuita, dominicas, agustinas, orden de San Francisco, que solo hubo una, y seminario conciliar, que no sé por qué se nos coló aquí, porque, es que había universidades seminario. Sí. Entonces, algo que encontré es, en Europa las universidades, si exceptuamos París y alguna otra, se fundaban en ciudades pequeñas o no muy grandes. Salamanca nunca fue la capital más que de su provincia, ¿verdad? Oxford, Cambridge, Bolonia, aunque Bolonia era una ciudad muy grande, nunca tuvo ninguna relevancia. En cambio, en América, las universidades se fundan al lado del poder. Hay en esa ciudad un virrey o por lo menos una audiencia o un capitán general. En la ciudad de Mérida había un capitán general. En Guadalajara, audiencia en México, en Guatemala, La Habana, Santo Domingo, Bogotá, Quito, Lima, Ayacucho, incluso en Cusco llegó a haber, ya muy tardía, pero también audiencia. En Sucre, en Córdoba no lo hubo, pero en Santiago de Chile sí. Entonces tenemos que son ciudades donde además
hay obispo. De las 15 ciudades, solo Córdoba en Argentina no tenía obispo, y La Habana, pero el obispo vivía en Córdoba y vivía en La Habana. La sede del obispo de Cuba era Santiago de los Caballeros, pero ya era una ciudad venida menos y todo estaba en La Habana y ahí vivía el obispo. Todavía en La Habana Vieja existió en la calle Obispo, que es donde estaba su residencia. Entonces, en Córdoba también el obispo se fue de donde estaba, allá en el norte, en Tucumán, y se bajó a Córdoba, que era un emporio económico y capital de los jesuitas. Entonces, siempre hay autoridad civil preponderante, autoridad eclesiástica y suele haber cabeceras de órdenes religiosas. O sea, todo lo que es poder, ciudades de españoles, no de indígenas. Por ejemplo, Zacatecas y Potosí no tuvieron universidad, habiendo sido tan ricas. Los puertos tampoco tuvieron universidad, si exceptuamos Santo Domingo, que no había más ciudad que Santo Domingo, o La Habana, o Lima, pero la misma Lima está a 2 leguas del pueblo. Entonces son ciudades puestas en territorios para asegurar el dominio español sobre un área. Entonces allí es donde se fundan universidades. A continuación es una lista enorme en 2 páginas de las 28 o 29 universidades que hubo en un total de 15 ciudades. Entonces la tabla empieza por la ciudad, a qué país corresponde actualmente, el título de la universidad, la sede, el gobierno que tenían, quién las gobernaba, se parece un poco a lo de los colegios. Después, si tienen cédula real, si tienen bula y cuándo se inauguró. Se podían hacer muchas bulas y muchas cédulas reales, pero en la práctica no había el momento en que se fundara, o se fundara 40 años después, o se fundara con base en otros documentos. La Universidad de Charcas puede alegar que se remonta a 1554 porque ese año el obispo consiguió una cédula, pero el obispo se murió en el camino de un berrinche que hizo y no llegó a Charcas, y la universidad se fundó un siglo después por los jesuitas con otros documentos jurídicos. Sí. El cabildo le dijo que pagara lo que le habían dado para representar a la ciudad, y lo único que representó fue a la orden dominicana y a su humilde persona que volvió obispo, y le dijeron: devuelve aquello, y del coraje que fueron a confiscarle se murió esa noche o al día siguiente. Todo sucede en esta manera. Entonces, aquí ustedes ven que de algún modo se está teniendo en cuenta lo que se decía de los colegios. ¿Quién la gobierna? Aquí no dijimos el tema de rentas, pero que se pudo añadir, y luego extinción o república. Muchas desaparecieron, otras se transformaron. Bien, hay un preámbulo dividido en 3 partes que se ocupa de los historiadores de la Universidad de las Fuentes, localizar y ordenar, y la presente investigación. Bueno, los historiadores, ya lo adelanté, no les interesaban más que las fuentes legales.
Si había listas de matrículas, de cátedras, de rentas, no les interesaba. Yo no sé cuántos libros de universidad se perdieron porque no interesaban esas fuentes. Hay un manuscrito que no he logrado localizar, que eran las cuentas del colegio de Tlatelolco, del colegio de caciques de Tlatelolco. Lo vio García Ecas Balceta, que le interesó lo que decía de libros, y lo demás dice cuentas de poco interés. Hoy sabríamos de qué vivió el colegio, cuánto tiempo. Todavía hay un rastro de ese manuscrito y sería una maravilla porque permitiría hacer una historia de carne y hueso del colegio de Tlatelolco. Cosas que dejen entrever que, a pesar de que lo dan por muertos los historiadores, cuando Zumárraga dijo que los muchachos tendían más a las nupcias que al celibato, se supone que ahí murió el colegio. En 1570 tiene 70 internos, 30 externos, catedráticos indios asalariados con las rentas del colegio. Entonces el colegio vivió más de lo que quiere la historiografía. Entonces a los historiadores no les interesaban más que las cédulas, las bulas y los estatutos. Esto hizo una historiografía muy pobre porque no nos dice nada de la sociedad. ¿Quiénes eran los estudiantes? ¿Quiénes eran los graduados? ¿Quiénes eran los catedráticos? ¿Y qué hacían ellos? ¿Para qué iban a la escuela? Bien, la primera parte, que se llama precisamente repensar la historia de las universidades, la primera parte es las letras y la corona. Las universidades nacieron en el viejo mundo. En el mundo hispánico las hubo de 5 modelos y al nuevo mundo pasaron básicamente 3 modelos nada más. La Universidad Real, dotada y financiada por el rey, de ahí que se le llamara también universidad pública, como me preguntaban hace un momento. Está la universidad, las universidades de las órdenes religiosas que no tienen ni renta, ni casa, ni catedráticos propios, simplemente el prior tiene licencia para graduar. Obviamente gradúan a quien quieren y cuando quieren. A mí me tocó ver, en México se necesitaban estudiar gramática y luego 3 años de artes, 5 para teología, 5 para derecho después de estudiar artes, y en la ciudad de Cusco los agustinos graduaban el mismo día a la misma persona de bachiller, licenciado y doctor en teología y de bachiller, licenciado y doctor en cánones. O sea, era lo que hoy decimos en muchos casos universidades patito, a todo lo que da. Otras no tanto. Parece que la de los jesuitas de Quito era bastante estricta, la de los jesuitas de Córdoba. Cuando llegaron los franciscanos cambió mucho el tema, pero bueno, así está. Entonces, los modelos, y hay otra cosa. Como la gente solo estudiaba los papeles legales, decía, Guatemala es igualita a Salamanca. Pues nada que ver. En Salamanca el rector cambiaba cada año y aquí duraba hasta 16 años.
el cacique. Entonces, son mundos distintos. La ley da una norma y luego se cumplirá o no. Y no estoy hablando del presente, ¿verdad? ¿Cuál era el papel fundamental de los universitarios? ¿Y para qué estudiaba la gente? Para incorporarse a la burocracia imperial. Punto. Era para conseguir un puesto en la iglesia del rey, porque el rey tenía el patronato, o en la administración secular del rey. Entonces, había muchos cargos que exigían letras y otros exigían título académico. Entonces, por ejemplo, el que quisiera ejercer de abogado necesitaba ser por lo menos bachiller en leyes. Entonces, la universidad era una formadora de funcionarios para la corona en lo secular y en lo eclesiástico. No hay que olvidar ese punto, porque si no, no entendemos su papel social. Hay estudios como los de Rodolfo Aguirre, qué carreras hicieron los graduados después, y ha encontrado cosas, por ejemplo, que los que estudiaban leyes o cánones se hacían ricos más pronto y hacían mejor carrera. En cambio, los que estudiaban teología, que eran más pobretones, tenían que hacer la carrera de los curatos, y después de muchos años de cura ya les daban una plaza en el cabildo, si es que se las daban, ¿verdad? Había casos, como uno que me encantó, de alguien que se murió probablemente de un infarto en San Juan de los Lagos y tenía más de 100 libros, y como murió de repente, pues murió intestado. Él estaba esperando a ver si un día le daban una parroquia, entonces sobrevivía de las misas que le mandaba decir el párroco, porque él era nada más un vicario. Entonces, al morir intestado, los bienes los administra la corona a través de bienes de difuntos. Entonces se ordenó subastarlos, pero en aquel pueblo nadie compró ninguno, entonces ahí estaban los 100 libros. Entonces, otras subastas y demás. Entonces ordenó el tribunal que se llevaran a Guadalajara. Entonces no los llevaban porque los arrieros decían que de ningún modo, que los picos de los libros lastimaban los lomos de las mulas, entonces que ellos no los llevaban. Entonces es toda una historia de cómo peregrinaron esos pobres libros de ese pobre vicario que nunca llegó a párroco, y que pues se ve que era leído, porque tener 100 libros allá en la punta de la sierra, pues algo sería. Al final llegaron allá, y cuando apareció un sobrino, ya con tantos gastos, ya nomás le entregaron 60 pesos. Bueno, pero la regla era estudiar para colocarse, como ahora que todo el mundo aspira a un hueso, aunque vengan etapas de reducción de la carnita del hueso, ¿verdad? Al parecer. Bien, entonces, si no tenemos presente el lado político y administrativo, no entendemos para qué la gente se molestaba, y en la actualidad se molesta en estudiar. Yo creo que 1 o 10 por cada 100 tendrían verdadera afición por el saber. Bien, hablo a continuación de colonias o reinos. Es un viejo debate si éramos colonia o reino. Lo que yo señalo allí, en relación con los cargos, todos se decidían en Madrid.
arzobispo, obispos, virreyes, oidores, miembros del Consejo de Indias, canónigos, jueces, etc. Entonces, aquí lo que tocaba era pues esas partes que dejaban sin ocupar los peninsulares. Se dice, por ejemplo, que en los cabildos eclesiásticos predominaban los criollos. Sí, pero si vemos los 5 de más alto rango, las dignidades, predominaban los peninsulares. Entonces, en ningún obispado de la Nueva España predominaron los criollos. En el arzobispado de México, de 19, 2 fueron criollos, uno peruano y otro de la Ciudad de México. Pues ninguno llegó a la catedral a tomar posesión, se murieron en el camino. O sea, en la práctica ningún criollo gobernó la catedral de México. Entonces, estos elementos hay que tenerlos presentes. Y después, algo que ya adelanté cuando vimos el mapa, la geografía de las letras. Hay universidades donde hay poderes, donde hay españoles ricos y donde hay jóvenes blancos o no muy morenos que quieren colocarse. Hay casos también de muy morenos, pero los blanqueó el dinero de sus padres. Es el caso de un bastardo, de un minero que siendo mulato llegó a ser asesor de la Inquisición y llegó a ser obispo de Oaxaca, Nicolás del Puerto. Pero su papá lo había dotado muy bien y él, con base en regalos aquí y sonrisas allá, y parece que tenía una lengua viperina tremenda, entonces los que no lo querían le tenían miedo. Entonces el señor llegó a ser obispo. Pero la norma era ser hijo o descendiente de españoles. La segunda parte de esta primera parte es entre 2 polos, la historiografía universitaria. Hasta los años 70 todo era decir, qué máxima maravilla es mi universidad. O bien, qué porquería decían los liberales con esa frase que se debía poner con letras de oro de Mora: la universidad es irreformable, inútil y nociva. Debía haber usado otra ahí para que quedara más bonita la frase. Entonces, los liberales siempre denostaron a la universidad como algo reaccionario que olía a pelucas y a caspa. Entonces, la historiografía universitaria se dividía entre los que hablaban de la maravilla de su universidad y lo horrible de su universidad. Bien, para eso hay algo que yo califiqué las trampas del lenguaje para parodiando ciertos libros. Entonces, mucho de la confusión en torno a universidades y colegios se debe al uso inapropiado del lenguaje académico. Todo el historiador de la universidad más triste, del lugar más triste de las Indias, dice Universidad Real y Pontificia. Pues ni real ni pontificia. ¿Dónde estaba el dinero real y dónde estaba la bula pontificia? Algunas tenían bulas colectivas, como las de los jesuitas y de los dominicos, pero sin el permiso real no contaba. Algunos se conseguían con el poder que tenían las órdenes una bula y la traían y el rey la ignoraba, simplemente no daba permiso de usarla.
la bula de Santo Domingo de 1538 nunca la confirmó el rey. En 1748, sin referirse a la antigua bula, dice: yo, por mi suprema potestad como rey, declaro fundada la Universidad de Santo Domingo. Y en ese momento se fundó para efectos legales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una universidad real? La que se sostiene de dinero real y ella administra sus rentas, tiene cátedras por oposición y tiene cursos regulares en las 5 facultades. Las de las órdenes religiosas o no tenían las 5 facultades y solo tenían artes y teología, o ni siquiera tenían estudio, pero no les importaba graduar. En Irache había una universidad de benedictinos y publicaron sus estatutos. Entonces yo vi que los estatutos eran nada más para enseñanza de gramática y no de artes, ni de teología, ni de medicina. Y si vemos, ellos graduaban a todo rico hombre de las Indias que llegaba allí, pagaba y regresaba doctor a la carta, ¿verdad? Entonces cuando pregunté a un benedictinista que dónde estaban los otros planes de estudios y estatutos, me dejó de escribir. Bien, entonces el rey creó en las 3 grandes capitales del momento, que eran Santo Domingo, aunque esta decayó y su universidad cerró, Lima y México, 3 universidades reales. Como se necesitaban grados para un montón de actividades, en el siglo XVII permitió que dominicos y jesuitas, y por ahí se colaron los agustinos, dieran grados, pero nada más era un permiso de dar grados, y los grados los daba el obispo, ni siquiera el rector. Entonces eran instituciones paliativas y se decía, desaparecen como centro de grados en el momento que se funde una universidad en el perímetro de 200 millas. O sea, era simplemente algo para resolver. Cuando llega la independencia, de 15 universidades de órdenes que hubo, solo quedaba abierta la de Bogotá en el continente. Quedaba también la de La Habana y la de Filipinas. Curiosamente, en esas áreas que no estuvieron, que no participaron en las guerras de independencia, y no tan curiosamente. De hecho, la de los dominicos de Bogotá, que digo era la única abierta, en 1826 la cerró Bolívar. O sea, se ha acabado. Las de los seminarios diocesanos sí las había. Y sí continuaron hasta mucho después de la independencia, porque no es algo un poco complicado de explicar, pero lo puedo decir directamente. Las órdenes religiosas eran autónomas. Los obispos, por el regio patronato, dependían del rey. Entonces, si un fraile se portaba mal, el rey tenía que ver cómo lo echaban de Indias, pero no le podía ordenar que se fuera. En cambio, el obispo que se portaba mal, lo sacaban de allí y lo mandaban a una diócesis más pobre, o lo entretenían en el consejo sin oficio ni beneficio. Entonces, las 3 modelos de universidades nos llevan a 3 modelos de archivos. Las universidades reales tenían papeles de carácter jurídico, tenían
papeles de las juntas de gobierno, que se llamaban claustros universitarios, tenían registros escolares de matrícula, cursos, grados, etc. Tenían papeles de gobierno y finanzas. En cambio, las de las órdenes, todo lo administraba la orden. Lo único que tenían era papeles de carácter jurídico y a veces algún libro de grados. Entonces, son archivos muy limitados. Las de los seminarios conciliares, hay que separar el seminario de la universidad y sí se puede estudiar con suficiente claridad. Queda el problema de los archivos externos. En los archivos externos es donde estudiamos no a la universidad, sino a los universitarios. Quienes ganaron parroquias, quienes ganaron audiencias, quienes las compraron, quienes, en fin, en ellos se refleja la vida de los graduados. Hay que complementar el archivo interno institucional, siempre que exista, con los archivos externos, que por lo menos nos van a dar mucha información sobre los universitarios. La segunda parte ya me voy un poco más rápido para dar tiempo a preguntas y para que no se me acabe el dedo. El siglo XVI. Aquí quiero señalar esto. Se han ensayado distintos proyectos de clasificación de las universidades, unos por ciudad, unos por orden religiosa. Por ejemplo, Zoraida Rodríguez hizo 2 tomotes y las puso por orden de su primer documento de fundación. Entonces, una universidad como la de Santo Domingo es la primera porque hay una bula de 1538, a pesar de que solo se consolidó en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, esto no funciona. Ponerlas por orden alfabético, pues no es un diccionario. Entonces, lo que llegué a la conclusión es que el teatro de las universidades era la ciudad. Allí nacían, allí había otras instituciones educativas y allí estaban los distintos órganos de poder. Entonces, decidí estudiar cuál era la situación, digamos, académico-política en cada ciudad. La Ciudad de México, pues arzobispo, cabecera de las órdenes, colegios regulares, colegios seculares, etc. Y el rey le da dinero para su sostenimiento. Ella después hace sus pequeños negocios, se incrementa como en un 20% la renta real. Lima es un caso análogo. Santo Domingo también fue fundado con dinero real, pero se extinguió muy pronto esa colonia. Cometieron el error de acabar con los indios y ya no tenían quien les trabajara. Entonces se fueron a ver dónde encontraban indios nuevos para ponerlos a trabajar. Para donde hubiera indios, como se les llamaba, de servicio, o sea, al servicio de los españoles. Entonces la colonia decayó y solo se mantuvo por su cosa administrativa. La audiencia de Santo Domingo gobernaba todo el Caribe, Caracas y la Florida. Entonces era muy importante. Hoy en el Archivo de Indias es la que tiene más papeles. Bien. Después vino el caso que les dije de las órdenes religiosas: Córdoba, Sucre, Mérida, La Habana, Guatemala, Santiago, Quito. Entonces, además de no tener dotación propia, podían coincidir 2, 3 universidades en la misma ciudad y en vez de ayudarse se peleaban unas con otras.
entonces era algo todavía más complicado. Queda la parte del clero secular, que es donde ya en el siglo XVIII el rey dijo que las universidades regulares nomás no habían funcionado bien y además que no las podía controlar. Entonces dice, no, mejor me voy con los seminarios y al seminario sí lo puedo controlar directamente gracias al regio patronato, y salieron las universidades de Ayacucho, Cusco y Caracas. De hecho, Mérida trató de refundarse en el seminario conciliar, pero tardaron tanto los papeles que cuando llegó el rey dando orden de fundar la universidad en el seminario, pues ya había independencia. Entonces, no mucho. El último ejemplo es el de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, fundada en vísperas también de la independencia, 1792. La tercera parte es una guía de donde hay documentos para cada universidad y logramos ver en qué fondos concretos. Entonces, el que busque aquí va a encontrar la colocación del documento sobre Cusco que está en Lima, o el documento sobre Quito que está en Cusco, o el documento sobre Caracas que está en Roma. Entonces están cruzados en función de las ciudades, y esta es la tercera parte del libro, más una guía bibliográfica que buscamos contrastar con la vista del ejemplar correspondiente, y descartamos una cantidad de artículos existentes fruto del teléfono descompuesto que se dice, de ir pasando una cita bibliográfica por 10 libros distintos hasta que ya queda irreconocible. Entonces, un poco esa era la idea. Vamos a reestudiar las universidades, volviendo a los archivos y preguntándonos por su papel en la sociedad. Vamos a estudiar los colegios de la misma forma. Entonces, cuando seamos capaces de ver el papel social de los colegios y de las universidades, tendremos un elemento más para comprender el mundo virreinal.